Y me pregunto, ¿habrá alguna diferencia entre los vocablos chisme y testimonio? Claro que sí. El chisme, toma nota, es aquella observación que perjudica, hace daño a un tercero. No lleva un buen fin, pero el testimonio siempre declara la verdad y no ignora la fuente, también la declara. Durante esta semana, la lección de escuela sabática estará dando una confirmación de aquel que es la razón de ser y el motivo del libro de Juan. Y por eso es que se ha titulado Testigos de Cristo como Mesías. Y me encuentro en el Nuevo Testamento yendo hacia el libro de Hechos en el capítulo 1 y el verso 8. Y la palabra de Dios dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El vocablo testigo, etimológicamente, tal y como lo hemos estudiado ya en algunas ocasiones anteriores, viene de una raíz triste que significa el tercero, pero que se mantiene al margen para poder dilucidar quién está diciendo la verdad. Es aquel que por regla general ha observado una situación. Eso es un testigo y no puede ocultar la fuente de donde está surgiendo la información que posee. Yendo hacia el libro de Juan, hoy estaremos entonces en el capítulo 1 y el verso 19. Capítulo 1 y verso 19 del libro de Juan. Es importante para Juan respaldar a aquel que es el motivo de razón de ser de su libro. Dice la palabra de Dios en Juan en el capítulo 1 y el verso 19. Y este es el testimonio de Juan. Analicemos este punto. En otras palabras, Juan se está aclarando que él va a decir algo de lo cual él estuvo ahí presente. Es una experiencia personal, lo vio. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Siempre todo gira en lo que se refiere a aquellos que no ven por dentro, que están acostumbrados a ver por fuera, giran alrededor de la persona, de tratar de descalificarla o calificarla en este caso. ¿Y tú quién eres? No te hemos visto. A ver, ¿de dónde estás hablando tantas cosas? Y dice el versículo 20, confesó y no negó. La palabra confesar viene de interioridad y algo que se admite desde lo más profundo. Él admitió y no lo negó, sino que admitió: miren, yo no soy el que esperan, yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías, el que va a ser considerado rey, yo no soy el Hijo de Dios. Entonces del verso 21, y le preguntaron: ¿qué pues entonces? Entonces aclara, ¿cuál es tu currículum? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: pues entonces, ¿quién eres? ¿Con qué autoridad estás hablando? Danos tu currículum vitae. Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué habla de ti mismo? Me llama mucho la atención de que Juan, en el verso 23, no comienza a hablar tantas cosas de si él es una buena persona, que si fue a estudiar por allá, de sus títulos, de sus recomendaciones, de los lugares que ha visitado, sino que simple y llanamente dice: yo soy nada más que la voz de uno que clama en el desierto y da un mensaje: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y aquí cita a Isaías capítulo 40, verso 3. Pero la humildad, o porque es simple y sencillamente el área que le correspondía a él laborar, como dice Pablo, todos somos parte de una piececita de este enorme engranaje en donde la honra y la gloria únicamente se la lleva el Señor. Y dice Juan: yo solamente soy alguien que viene a dar un aviso, alguien que está dando un anuncio. También me suena interesante el hecho de que más adelante
le preguntan ellos en el verso 25, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y la respuesta de Juan está en el verso 26. Y le respondió diciendo, yo bautizo con agua. Toma nota, yo puedo hacer algo que es externo, que es, en el nombre de Dios, dejar que tú admitas públicamente que has decidido establecer una relación íntima con el Señor. Pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa. En el verso 29, él declara enfáticamente, para que esto no sea simplemente un chisme, porque le preguntan, mira, ¿y quién es él? ¿Quién te lo dijo? Y aquí vamos a aclarar un punto. Apreciados hermanos, la información no es correcta cuando lo primero que te dicen es, y no le puedo decir la fuente. Mire, es que andan diciendo de tal y tal, pero no puedo decir quién lo dijo. ¿Por qué no? Si realmente lo que quieres es edificar el carácter de la otra persona, ayudarlo a crecer, entonces ve y llévalo. Y si tanto te interesa, pues entonces no confróntalo, sino que llévalo ante la persona que está haciendo tal denuncia, o dile claramente, mira, fulano de tal, él es es mi testimonio, no, y te lo estoy diciendo en el afán de que surja la verdad. Dice el verso 29, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, era un anuncio esperado porque constantemente se hacía este ritual 2 veces al día, aproximadamente como en la mañana, a las 9 de la mañana, y aproximadamente como a las 3 de la tarde el sacrificio del cordero. Pero el cordero era nada más que un símbolo que anunciaba a aquel que habría de venir. Y aquí Juan presenta claramente, mira, el que hemos tanto estado esperando, el que es el enviado del Señor, el que es uno como nosotros, pero es hijo de Dios, el que viene a sustituirnos, el que viene a ocupar nuestro lugar, el Cordero de Dios. Él tiene un nombre y su nombre es Jesús. Lo declara abierta y enfáticamente. Así que presenta a Jesús. Y esto en 1 Juan, en el capítulo 2, y usted me acompaña, y el verso 2, la palabra de Dios dice lo siguiente. 1 Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Te voy a presentar a Jesús. Jesús sí, es el Cordero, es el sustituto, no solamente para ti, para los escribas, para los fariseos, es también el mío. Pero hay algo muy curioso, y es lo que vemos en el verso 31, y yo no le conocía. Y el verso 33, siempre del capítulo 1 de Juan, declara, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí vamos a hacer otra pequeña pausa. En primer lugar, sabemos que en aquel momento se abren los cielos, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, y se ve descender el Espíritu Santo como en forma de paloma. Aclaremos un punto. Algunas personas han querido darle al Espíritu Santo el físico, la morfología de una paloma. No, no es cierto. Algunos han podido deducir de lo siguiente, mira, que si Juan hubiese conocido un helicóptero, pues hubiese dicho, mira, pues descendió como helicóptero. La forma en que viene de arriba hacia abajo y descendió, como te estoy tratando de describir con algo que tú conoces, cómo pudo haber sucedido aquello que yo mismo no sé explicar porque nunca lo había visto. Y en ese momento lo identifiqué porque cumplió todas las características, y esa es la razón por la cual en el verso 31 yo le di, a mí no me lo están contando, yo no te estoy diciendo que esto es un chisme, yo tuve la experiencia personal, yo fui testigo, yo estuve allí y he dado testimonio, y este es el Hijo de Dios. Y esto es exactamente lo que me lleva a Job, en el capítulo 19 y verso 25, la declaración de este extraordinario individuo. Yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará del polvo de la tierra
y lo verán mis ojos. No me lo tendrás que contar. ¿Sabes tú? Lo que sucede es de que la situación entre Jesús y yo es una experiencia personal. Es algo solamente de dos. Él y yo, Él y tú. Y es la razón también por la cual Apocalipsis capítulo 1, verso 7 declara que la venida de Jesús no es un chisme. La venida de Jesús no es una fuente misteriosa. La venida de Jesús no tiene nada que esconder y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. La pregunta que surge aquí es, ¿cuál era este mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Juan? ¿En dónde estaba Juan discerniendo toda su preocupación? Él estaba siendo llamado para poder anunciar la primera venida de Jesús, pero no se centró no en la especulación de cuáles eran las características, que estuvieran viendo el clima, que si había un terremoto, que si el rey estaba conquistando al otro rey, que si esta nación estaba cayendo, que si aquella enfermedad por aquí o por allá. No especuló, tampoco entró a las críticas de los dirigentes que podrían haber estado haciendo malversación de los fondos del templo. Tampoco habló acerca de librar la vida de la opresión de los romanos, de cómo mantenerse seguro, de cuáles medidas tomar para poder para poder asegurar la existencia. No. Él giró única y exclusivamente sobre el único mensaje que es la razón de ser de la palabra de Dios, anunciar a Jesús como la única opción de salvación. Y por eso digo, señores, todo lo que he dicho se resume en, he aquí, Jesús, Él es el Cordero de Dios, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. En un paralelismo actual, precisamente, nuestro mensaje es el mismo. No estamos para especular sobre los acontecimientos. Hemos sido llamados a anunciar ahora la segunda venida de Cristo. Hemos sido llamados a ser los Juanes de esta época, una época solemne en la cual no debemos desperdiciar el tiempo sobre los acontecimientos externos. No debemos desperdiciar el tiempo, y lo hago un llamado con muchísimo amor a aquellos que tienen puestos sus ojos entre si el pastor gasta aquí, que si la administración está mal por allá. No hemos sido llamados a desperdiciar el tiempo en el sistema y el estilo de vida de otras personas, sean los pastores o el hermano que tú tienes sentado a la par. No hemos sido llamados a hablar acerca de hacernos riquezas de un motivo de liberación y de ganancia, de que vamos de una vida fructífera. No, hemos sido llamados única y exclusivamente a anunciar a aquel que nos sacó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y esa es precisamente la cita que encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. A anunciar. No hemos sido llamados a ser chismosos, porque el mensaje que llevamos sí edifica. El mensaje que llevamos no perjudica a otros. Es un mensaje de salvación, pero para que sea auténtico, para que sea real, para que sea efectivo, primero tiene que ser una experiencia personal. Tú anuncias a Jesús como la fuente de vida, porque es tu vida. Anuncias a Jesús que es el que llena de paz el corazón, porque ha llenado el tuyo. Anuncias a Jesús que es la luz en medio de la oscuridad, porque ha iluminado todo tu ser. Anuncias a Jesús como la esperanza de salvación, porque ahora tú estás seguro que tienes esperanza de ser salvo. Inicia por dentro, se proyecta hacia afuera. No lo puedes ocultar, no lo puedes encerrar. La tumba no lo encerró, tu corazón tampoco lo detendrá. Vayamos ahora entonces a un segundo testimonio, y este está basado siempre en el capítulo 1, y estoy ahora detengámonos en el verso 38. Hay dos discípulos de Juan que deciden seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios, y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí. La palabra, el vocablo Rabí, etimológicamente, es un vocablo que significa maestro, el que es un docto, es un erudito. Más adelante lo vamos a ver con el testimonio de Nicodemo. Así que le reconocen como un erudito, como alguien que sabe. Y le dice, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¡Qué pregunta más extraordinaria! Veamos el contexto que hay de fondo.
tratemos de escuchar lo que nos están diciendo. Oye, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque yo quiero estar ahí. Ten la confianza de llevarme a tu casa y hazme uno de los tuyos. Hazme familia tuya. Deja que yo me quede dentro de ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde moras? ¿De dónde eres? Lo dejo todo. Yo quiero estar ahí. Mira todo el contexto que viene detrás de esta pregunta. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios dice entonces en el versículo 39, venid y ved, les dijo. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, estamos hablando aproximadamente como las 4 de la tarde ya. Y eran Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Dice el verso 41, tome nota que en primer lugar, vamos con la familia. Oye, te encontraste con Jesús, te está transformando la vida. ¿Quién es entonces el primero, el que está más al alcance de ti? Es tu familiar. Y eso fue exactamente lo que hizo Andrés. Verso 41, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al ungido, al que hemos estado esperando, al Mesías, al Cristo. Toma nota de que si bien es cierto, ellos ya habían estado escuchando de Jesús a través de Juan el Bautista, pero tenían una plena convicción, se encontraron con Él, primero tuvieron una experiencia personal con Él, pernotaron con Jesús y luego entonces inmediatamente, con la premura que lo merece, porque es una noticia esperada, se acerca en primer lugar a su familia. Y esto me recuerda el camino de Emaús. Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 24 y el verso 33, apresuradamente, sin perder el tiempo, en ese mismo momento, aquellos dos discípulos parten de Emaús en medio de la noche, porque ya van transformados por el poder del Señor que ahora está habitando en su corazón. No hay noticia más importante, es más, se anuncia a son de trompeta. Esa es la razón por la cual en Números capítulo 10, verso 10, la palabra de Dios dice que las trompetas sonaban sobre el altar del sacrificio. Nada más importante que anunciar que hay una opción de salvación, que Jesús es la respuesta. Él es el gran yo soy para todas las preguntas de tu vida. Veamos ahora el caso de Felipe y Natanael. Verso 44, siempre dentro del capítulo 1. Y la palabra de Dios dice, y Felipe era de Betsaida. Recordarán ustedes que Betsaida era una ciudad muy incrédula. También de allí eran Andrés y Pedro. El verso 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Es importante hacer notar de que Andrés le estaba hablando a alguien que entiende lo que le están diciendo. En otras palabras, mira, yo sé que tú estudias, yo sé que tú estás muy atento, te voy a hablar en tu lenguaje, eso que has estado estudiando del que habla Moisés y de que está en la ley y que habla acerca de Isaías, a este que tanto has estado esperando, ya lo encontramos. Oye, y tómate la sorpresa, es de Nazaret. ¿Cómo? ¿Cómo y qué bueno puede salir de Nazaret? No, pues es de Nazaret. Mira, ¿sabes qué? A mí no me creas, dice el verso 46. Ven conmigo y míralo. Apreciados amigos, hermanos, eso es precisamente lo que tú y yo debemos hacer. Sigamos el mismo ejemplo de Felipe. Sigamos el mismo ejemplo de Felipe. No trates de convencer a nadie de que tenga una experiencia con el Señor. No trates de convencerlo de que Jesús es la opción. Simplemente ve y preséntale tu experiencia, que no te cree, que no es posible, que está demasiado maravilloso, que cómo es posible que no le cuesta ni un centavo, que es gratis la salvación. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, ¿sabes qué? A mí no me creas, porque no lo experimentas. Ve y pruébalo tú, míralo tú mismo, y allá si te convences o no. Yo lo vi y me convencí. Míralo tú y te convences. No trates de hacer el trabajo del Espíritu Santo. Él es el único que convence de todo pecado y guía a toda verdad. Tu trabajo, tu labor y la mía son únicamente anunciar que Él está aquí. Y dice la palabra de Dios, y estoy ahora en el verso 47 al 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño.
No hay engaño, no porque él engañara, es que no había sido engañado, no había sido preso de las influencias de los escribas y de los fariseos. Y es que él estaba realmente dedicado a buscar encontrar la verdad. Por eso es de que Felipe le habla acerca de los escritos, de las profecías, de todo el conocimiento que él estaba adquiriendo en el afán de encontrarse realmente con el Salvador. Había un verdadero deseo en Natanael de encontrarse con el Mesías. Y es la razón por la cual tenía oídos sordos a lo que decían otros seres humanos. Quería establecer una relación íntima. Y dice el verso 48, que le dijo Natanael, pero oye, ¿de dónde tú me conoces a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Apreciados amigos y hermanos, esto no dejo yo de maravillarme cada vez que me detengo un instante para ver que todo lo que sucede como consecuencia de que Jesús se detenga y te mire. Y Jesús vio a Natanael, pero no lo ve por fuera. Él va directo, él se introduce, llega directamente hasta lo más íntimo del ser de Natanael, llega hasta sus pensamientos y escudriña su corazón, sabe absolutamente todos sus deseos, sabe qué es lo que es la ansiedad que le está embargando, cuál es su esperanza, cuál es su más álgido sueño. Él lo sabe y le da respuesta y le dice, eso que tanto estás buscando está aquí, soy yo. Y es que de tal manera nos ama que cuando apareces tú, Él se detiene y te mira. Me encontró porque se detuvo y me vio. No lo consideró una pérdida de tiempo, sino que al contrario, dijo, yo soy la respuesta para todo lo que Carlos necesita. Y se detuvo, aquí está, soy yo. Así que sigamos ahora con el último ejemplo, y es el que encontramos en Nicodemo. Todos encontrando a Jesús como la opción de salvación. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3 y el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Tome nota que estamos hablando de alguien que era también un erudito en la ley y era de los más reconocidos y respetados. Este vino a Jesús de noche. Probablemente no quería quedar en evidencia pública de que alguien que estaba en la posición de él estaba acudiendo. Pareciera que era un sentido de humildad, ¿verdad? ¿Cómo es eso? El que está allá arriba reconocido por el mundo desciende hacia aquel que está más abajo desechado por el mundo. Y le dijo, Rabí. Una vez más, vamos al vocablo del significado de rabí. En la etimología viene del griego rabbi, maestro, y esta de la raíz rab, que significa destacado. Y cuando dice rabino, la terminación no es nuestro. En otras palabras, nuestro maestro más destacado. Aquel que es un experto en la ley, que es un erudito. Pero qué interesante, el que fue a la universidad, el que es reconocido como uno de los teólogos más prominentes de la época, llega hacia aquel que es un carpintero supuestamente analfabeto, o sea, que sin ningún currículum, sin ningún mérito propio de este mundo reconocido, porque salió de Nazaret y sin embargo lo considera como uno de los maestros más destacados, incluso si no igual superior a él. Porque vamos a hablar de tú a tú, de tú que me entiendes, porque mi léxico no te va a parecer demasiado elevado ni profundo. Es más, a ver si te entiendo yo a ti. Y entonces, dice la palabra de Dios en el verso 3 del capítulo 3. Y respondió Jesús y le dijo, oye, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren, hermanos, si ustedes se dan cuenta, Jesús va directo. No le da vueltas al asunto. Él va directo a darle un estudio bíblico sobre el único tema que vale la pena estudiar, sobre él mismo. Y dice el verso 4, y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Si toma usted nota
Debemos de aprender cómo mira Jesús. Debemos de tener la mente de Jesús. Debemos de aprender a ver por dentro. Nicodemo todavía estaba haciendo observaciones por fuera, observaciones que tuvieran una explicación científica. Pero apreciados amigos y hermanos, mi Jesús es eminentemente espiritual, eminentemente interior. El exterior es nada menos que un resultado de lo que hay adentro. Así como la salud del brillo de las hojas de las plantas, todos son un resultado de un fenómeno previamente interno. Yo te doy lo que está dentro de mí. Dice la palabra de Dios entonces. Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero tiene que empezar por reconocer quién eres tú. Y después entonces tiene que seguir reconociendo quién soy yo. Admitir que soy la única opción de salvación. Admitirlo públicamente. Anunciarlo a otros. Y entonces te limpias simbólicamente del pecado de este mundo a través de un rajá, un baño completo de pies a cabeza. Y posteriormente entonces dice la palabra de Dios, entonces serás lleno del Espíritu Santo, porque ya no vivirás tú, sino que viviré yo en tu lugar. Mi espíritu será el tuyo, mi forma de ver será la tuya, mis oídos, mi forma de hablar, la forma de tocar, todo mi comportamiento será el tuyo. Es que soy yo el que está dentro de ti. Solamente así tú puedes tener un espacio, un lugar en el cielo, en donde está la morada del Hijo de Dios, y serás entonces, en ese caso, reconocido como un hijo de Dios, porque soy yo el que estará dentro de ti. Para poder comprender esto, pareciera increíble, pero dice el verso 4 de la palabra de Dios: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿No es esto algo como de medio ignorancia, supuestamente? Del verso 9 al verso 10, la palabra de Dios dice: y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo ya no vivir yo, sino que vivas tú en mi lugar? ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da esto? Es que estoy acostumbrado a las cosas que se dan por fuera. Y la palabra de Dios dice en el verso 10, y le respondió Jesús y le dijo: ¿pero eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Apreciados amigos y hermanos, qué gran lección para aprender. No porque tenga el título de pastor, no porque tenga el título de diácono, de anciano, del cargo que tú quieras, no porque sea el maestro de la lección de escuela sabática designado, no significa necesariamente que el que tenga mucho conocimiento, que el que sepa mucho, que el que tenga información haya tenido una experiencia. ¿Ves tú la diferencia? Una cosa es información y otra cosa es experiencia. Eso sí, tenemos experiencia por una información previa, entonces reconocemos y dejamos que Él empiece a usarte. El Evangelio, que es efectivo porque es demostrado con tu experiencia, que eres tú una carta abierta que anuncia a otros que Dios es real. Eso es el testimonio. Y tu testimonio declara la verdad de aquel que está convirtiendo tu vida, que la está transformando. En un abrir y cerrar de ojos, eventualmente la está transformando para la honra y gloria de Dios. Del verso 11 al verso 21 tú vas a encontrar entonces en qué ocupa de nuevo Jesús el mensaje. Es exactamente lo que habla Juan, solo que Juan hablaba de un tercero, del que habría de venir, de Jesús. Y en este caso, al igual que Emaús, Jesús habla de sí mismo, porque Él era el que tenía que venir. Una vez más, Jesús no se detiene a decirle: mira, no le hagas caso a los fariseos ni a los escribas, mira, ellos son unos ladrones. No desperdició tiempo en hablar de ellos, aun cuando fuera verdad lo que fuera a decir. No desperdició tiempo en hablar acerca del gobierno, cómo estaba y quién iba a suceder a quién. No se detuvo en la política, no se detuvo en situaciones externas de este mundo. Jesús va directo al corazón, se presenta a sí mismo, se anuncia a sí mismo. Una vez más, no hay mensaje más importante que anunciar a Jesús. De Él deriva todo lo demás. De tener a Jesús deriva entonces el que te tomes tiempo, si quieres analizar los acontecimientos mundiales, para poder
decir de alguna forma cuán cerca tú sientes que está la venida del Señor, de acuerdo a las circunstancias externas. Pero Jesús es el que transforma. Jesús es el que cambia los corazones de aquellos que puedan estar actuando incorrectamente quizás en una organización religiosa. No eres tú. Que transforme tu vida, y eso es más que suficiente. Como dirían en algún lugar, date por bien servido si dejaste que el Señor convirtiera y transformara tu corazón. Lo demás vendrá por añadidura. Y quiero agregar en esta oportunidad un texto que encontramos en Señales de los Tiempos, en 30 de diciembre de 1889, escrito por Elena G. White. La perfección angélica fracasó en el cielo. La perfección humana fracasó en el Edén, el paraíso de Ventura. Todos aquellos que deseen seguridad en el cielo o en la tierra deben contemplar al Cordero de Dios. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es nuestra única esperanza en este mundo y será nuestro tema en el mundo venidero. Oh, no comprendemos el valor de la expiación. Si lo comprendiéramos, hablaríamos más acerca de él. El don de Dios en su Hijo amado fue la expresión de un amor inconmensurable. Fue lo máximo que Dios pudo hacer para preservar el honor de su ley y todavía salvar al transgresor. Y será nuestro tema de estudio por la eternidad. Apreciados amigos y hermanos, esa experiencia personal es la que nos permitirá poder llegar al cielo, encontrar la misma morada en donde Jesús va a estar con nosotros por siempre. Qué maravillosa experiencia será contemplar al Señor constantemente en su hábitat, en su estilo de vida, en su propio lugar, en su casa, y ser entonces considerados un miembro más de su santa y divina familia.